amigos en la espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a hablar de la parte esta que le contaba, la parte histórica. Y vamos a conocer al personaje más importante de todo el mundo occidental. Así que prepárese porque, bueno, nos vamos a encontrar con él. Hubo un tipo llamado Lactancio, ¿no? Que no era un tipo que bebía mucha leche, sino que simplemente se llamaba así, Lactancio. Los padres le pusieron Lactancio porque no se les ocurría otro nombre. Lo vieron beber leche seguramente del pecho de su madre y dijeron, querida, ¿por qué no lo llamamos Lactancio ya que bebe leche? Y bueno, y la esposa seguramente habrá hecho referencia a que muchos otros también bebían leche, muchos bebés también lo hacen, pero el padre se ve que no tenía muchas luces, así que le quedó Lactancio. En el año 200 después de Cristo, piensa que Cristo, en el año 0 es el nacimiento supuesto de Cristo, para el 200 Lactancio, que era un apologista cristiano del norte de África, recuerde que si bien hoy en día el norte de África es musulmana, en esa época era un hervidero de cristianismo, porque San Agustín de Hipona era del norte de África, también muchos de estos padres de la iglesia que vivían en el desierto cristiano, los que tenían que ver con la filocalia, eran del norte de África, así que bueno, África era un lugar sumamente intenso para el cristianismo. Así que este era un apologista cristiano, vivió en el 200 después de Cristo, era un historiador también. Y se le ocurrió una cosa. El tipo dijo, eh, existen lo que voy a llamar paralelas de revelación. ¿Qué tal? Paralelas de revelación. ¿Y qué son las paralelas? Bueno, son dos líneas de tiempo que ahora voy a explicar. Bueno, las paralelas de revelación son, imagínense, dos líneas verticales, una a la izquierda y una a la derecha. Entonces, del lado de la derecha, él pone la línea de la revelación divina, de la fe, de la iluminación, de todo lo que tiene que ver con lo teológico, ¿no? Con Dios. Entonces él pone primero de todo en esa línea de tiempo Moisés. Moisés vivió en el 1500, dicen, 27 a.C. O sea, hace muchísimo. Entonces él dice, bueno, la cosa empezó con Moisés, se inició con él, fue el primer profeta, si bien estuvo Abraham y qué sé yo, pero Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los 5 libros sagrados de los judíos, inició el sacar al pueblo de Israel de Egipto, es decir, le dio el puntapié inicial a la cosa. Además, Moisés recibió revelaciones directas de Dios, fue el primero de una serie de profetas que empezaron a traer muchas revelaciones, ¿no? Moisés y todo lo que le sucedieron. Entonces, él dice que en la línea de la derecha empieza a ver toda la historia de la religión judía que luego se convierte poco a poco en la religión cristiana. Entonces, por ejemplo, están todos los profetas. Luego, en el 25 a.C., más cerquita, está Filón de Alejandría, un gran filósofo muy helenizado, es decir, que tenía ya mucho contacto con los griegos. Recuerde que los judíos cerca del año 0, había muchos en lo que se llama la diáspora, es decir, judíos que se habían desperdigado por el mundo griego, o por el mundo de esa época que era griego, y que ya estaban los romanos por ahí también, pero bueno, había muchos sitios que estaban muy helenizados, y recuerde que cuando decimos helenizados nos referimos a que Alejandro Magno conquistó casi toda la tierra conocida, y cada tierra que iba anexando, cada sitio, cada país, él la mezclaba con su cultura, que era griega. Él era macedonio, era griego. Entonces, de esa mezcla, es decir, anexó Egipto, mucho de lo que es el Medio Oriente cayó entonces en poder de Alejandro Magno, hasta la India, llegó hasta la India y no pudo conquistarla, pero bueno, llegó hasta ahí. Es decir, había una interacción muy grande de culturas. Y esa interacción dio lugar al helenismo. Entonces, Filón de Alejandría era un judío, como tantos, que empezó a interpretar el Antiguo Testamento, lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento, para él era su escritura judía, a la luz de los griegos. Entonces, él va, Lactancio, poniendo estas paralelas donde
pone del lado derecho a lo religioso y del lado izquierdo pone, ¿sabe qué? A los pensadores que él llamaría paganos, que son, por ejemplo, Hermes Trismegisto, el mítico creador del Corpus Hermeticum. Lo pone a la misma fecha más o menos que Moisés, 1500 a.C. Después lo pone a Pitágoras, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Todos estos sabios que nacieron y vivieron antes de Cristo los pone ahí también, del lado izquierdo. Entonces él dice, Lactancio, dice, del lado derecho tenemos la revelación, la fe, y del lado izquierdo tenemos la razón. Los que están del lado izquierdo son filósofos, bueno, que reflejan lo que nosotros por la fe podemos descubrir. Entonces es como si Lactancio dijera, lo que yo descubro acá por mi libro sagrado, la Biblia, y por los profetas, es la cosa en sí, es lo más importante. Pero esta gente que vivió en otros sitios, aparentemente, por lo que he mirado, han llegado a las mismas conclusiones, o muy parecidas, pero han usado la razón, es decir, han deducido las cosas. Él decía, Platón, Sócrates, también llegaron a la conclusión de que había que vivir en paz, de que había que tener una mente tranquila, que había que no dañar al prójimo, pero no estaban basados ni en la Biblia ni en Moisés. Por lo tanto, él decía, es como una revelación menor, parcial, decía él. Mientras que la línea de la derecha, que es la nuestra, decía Lactancio, la de los cristianos, es la línea, ¿no? Nosotros tenemos ahí la cosa. Entonces, digamos que va pasando el tiempo y aparece un tipo, que es del que vamos a hablar. Aparecen unos escritos que están datados en el 50 después de Cristo, misma época que vivió Pablo de Tarso, porque se dice que Pablo de Tarso es San Pablo, uno de los lugares donde fue a predicar, dicen los Hechos de los Apóstoles, es a Atenas. Y cuando fue a Atenas, que estaban los griegos, intentó hablarle de estas cosas cristianas y los griegos lo mandaron a freír churros, no quisieron saber nada con San Pablo. De hecho, logró muy pocas conversiones, pero entre las conversiones que logró 2 personas, una mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, y un tipo. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Se llamaba Dionisio Areopagita, que era un converso de Pablo, allá por el año 50 después de Cristo. Entonces se encontraron en Siria en el 530, ya mucho más adelante, en el 530 de nuestra era, se encontró bajo una roca unos escritos atribuidos a Dionisio Areopagita. Entonces el que lo descubrió dice, mira lo que encontré debajo de esta piedra. ¿Qué encontraste, Pepe? Son unos libros. ¿Y de qué son? ¿De fútbol? No, dice que son unas obras de un tal, a ver, déjame leerlo bien, Dionisio Areopagita. Qué nombre gracioso que tiene. ¿Qué dijiste? Dionisio Areopagita. Será una broma esto, ¿no? No, ¿sabes quién es? No, no tengo ni idea. Es el compañero de Pablo de Tarso. ¿No lo leíste, Los Hechos de los Apóstoles? ¿Los qué? No, vos sos un ignorante. Dionisio Areopagita, sí, es el converso de Pablo de Tarso. A ver, dámelo. Entonces, esos escritos se convirtieron en los creadores, por eso digo que son importantes, de los creadores de todo. Todo lo que usted ve hoy responden a esos escritos. Entonces, Dionisio Areopagita, estos escritos fueron encontrados en el 530 y se atribuyen, o sea, se decía, la firma estaba ahí, que era de Dionisio Areopagita, del 50. Era como que alguien en el año 50 metió eso bajo una roca y en el 530 los encontraron. Entonces dijeron, esto es importantísimo porque tiene el mismo valor que las cartas paulinas. Y las cartas paulinas hablan de que, bueno, que hay que portarse bien, como hemos hablado en el programa de ayer, que hay que portarse bien, que hay que cumplir las reglas, que hay que vivir el camino del amor y que entonces Jesucristo va a venir y todo va a estar bien. Pero bueno, están los evangelios también que enseñan otras cosas, pero aquí faltaba algo. Lo que faltaba era una metafísica. Es decir, si a usted le dicen pórtese bien, cumpla las reglas,
sea bueno porque Dios lo va a premiar, usted en el fondo se va a preguntar, pero, pero está bien, si yo me porto bien, está bien, cumplo todo. Suponemos que ya lo hice, ya está. Pero ¿quién es Dios? ¿Y por qué mandó a su hijo? ¿Y por qué tiene un hijo, por ejemplo? ¿Y por qué al morir el hijo redime mis pecados? ¿Qué tiene que ver que muera él con mis pecados? ¿Y por qué tengo pecados? Todas esas preguntas corresponden a lo que se llama metafísica. Es decir, metafísica, que va más allá de lo físico, ¿no? Lo físico es esto es esto, aquello es aquello. Usted haga esto que está bien, no haga aquello que está mal. Eso está muy bien. Pero usted empieza a preguntarse cosas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ¿por qué son tres? ¿Son tres diferentes? ¿O son tres y son uno a la vez? ¿O uno desciende del otro? Por ejemplo, el Padre es el Padre del Hijo, por lo tanto vino primero el Padre y después el Hijo. ¿Cómo va la cosa? Entonces eso no había, nadie lo tenía. El cristianismo se manejaba con eso, con los evangelios, que eran relatos de lo que Jesús le dijo a ciertas personas. Estaban las cartas paulinas, que eran sentencias de cómo uno debía comportarse en distintos ámbitos. Sobre todo, San Pablo estaba muy preocupado porque venía Jesús en cualquier momento, así que no se preocupaba en minucias, eran cosas generales. Cumpla esto, haga lo otro y ya viene Jesús. Entonces, para el 530 más o menos, que ya se había notado que Jesús no venía, como decía Pablo, en vida de él. Pablo había muerto hacía muchísimo, ya en el 50, estamos hablando del 530, unos 500 años después, se encuentran estos escritos que son, pero la gloria para los cristianos, porque los cristianos hasta ese momento decían, nosotros hace 500 años que esperamos a Jesús y no viene, ¿viste? No sé, ¿y qué podemos hacer con nuestro tiempo? A mí me gustaría pensar, ¿viste? No sé, quién es Dios, quién es Jesús, el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Hay ángeles, ¿cuántos ángeles hay? Arcángel, ¿qué es un arcángel? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es más grande? ¿Qué es un querubín? ¿Tienen sexo los ángeles? ¿Tienen ombligo los ángeles? Porque los ángeles no nacen de padres. Son preguntas difíciles, ¿no? Pero todas esas preguntas eran preguntas que la metafísica podía responder. Pero no ni los evangelios, ni las cartas paulinas, ni el Apocalipsis, porque no estaba ahí. Entonces, cuando en el 530 se descubrió esto, los cristianos dijeron, esto es lo nuestro, por fin podemos tener algo sobre lo cual pensar. Entonces, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, para que usted vea, que es del siglo XIII, del 1200 y algo, en su famosa Suma Teológica, la Suma Teológica es como si fuera el manual del cristiano, porque en esos tomos, que son muchos, Santo Tomás, que era un gran erudito, compendió toda la manera de pensar cristiana, todo el entendimiento de todo esto que le estoy diciendo. ¿Y en qué se basó? Bueno, a Dionisio Areopagita lo citó 700 veces. 700 veces se basó en Dionisio Areopagita, en lo que él decía. En que si los ángeles eran así o asá, en que por qué Cristo era así y por qué murió por los pecados y qué significa que sea uno y sea tres y todas esas cosas. Bueno, Santo Tomás se basó en Dionisio, 700 veces lo citó. San Alberto Magno, que era el maestro de Santo Tomás, que también vivió en el siglo XII-XIII, por ahí, fue anterior a Santo Tomás, un gran maestro ¿cómo es? Del cristianismo, uno de los grandes padres del cristianismo, lo citó 1200 veces, o sea, mucho más que Santo Tomás, 1200 veces a Dionisio Areopagita. Así que imagínese, si estos fueron como los padres fundadores, porque usted dirá, sí, los padres fundadores eran los apóstoles, pero los apóstoles no aportaron mucho. Los apóstoles, como mucho era esto, bueno, Jesús dijo, no sé, pon la otra mejilla cuando te den, y si te vuelven a dar, ponla otra vez. O si te quieren quitar la sandalia, dale tu capa también, punto. No había más, no había una cosa profunda. Entonces, este tipo apareció en el 530 y se suponía que era compañero de Pablo de Tarso, como si Pablo de Tarso, en sus cartas paulinas,
no hubiera contado una parte que sí la sabía, por lo tanto, Dionisio, y Dionisio sí la contó. Bueno, esto era. Entonces los cristianos dijeron, vamos a armar todo nuestro cristianismo sobre esta base. Estamos hablando siglo XII, siglo XIII, Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica. Luego, este Dionisio entonces generó toda la estructura que había en ese momento de cristianismo, se basó en las obras de Dionisio, que básicamente, yo las tengo aquí frente a mí en un libro, a ver si en la cámara se puede ver, para los que lo ven por YouTube, ahí, las obras completas de Dionisio Areopagita. Y básicamente son tres partes. Una es de los nombres divinos, se llama, donde habla de todo esto que le digo, que si los ángeles, que si los arcángeles, con citas de la Biblia, que si los tronos, los principados, las potestades, y que el Hijo, y que el Padre, y el Espíritu Santo, todo. Luego viene otro libro dentro de esto que se llama La Teología Mística. Y la teología mística es como la no dualidad, básicamente, ¿no? Ya hablaremos en alguna ocasión de cómo es el proceso que él propone para llegar a Dios. La teología mística es aproximarse a la tiniebla, al vacío, al Dios innombrable. O sea, luego de haber descrito todos los detalles de todos los aspectos de la metafísica de Dios y de sus ángeles y todo, dice, ahora vamos a adentrarnos en lo que no puede nombrarse, que es el camino de todos los contemplativos. Y luego, con esto le quiero decir que San Juan de la Cruz, Santa Teresa o Meister Eckhart y toda la escuela renana y todo lo que tiene que ver con la profundización mística es Dionisio. Y luego vienen 10 cartas, muy cortitas, súper cortas, 10 cartas, cada una serán de 2 carillas más o menos para que se dé una idea, a distintos obispos y monjes, donde va en esas 10 cartas resumiéndolo todo, esa metafísica, ese pensamiento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Dionisio Areopagita se convierte para el cristianismo en el tipo que les describe las profundidades de la vida entera, ¿no? Lo que no se ve y los porqués de todas las cosas. Entonces, él está de la línea del lado derecho. Ahí lo pusieron porque era compañero de San Pablo. Por lo tanto, prácticamente es bíblico. Se decía, Dionisio dice en sus propias cartas, que él estuvo en la crucifixión de Cristo, ¿no? Así que hasta inclusive era una forma de reafirmar, fíjense, la crucifixión existió. Aquí tenemos un testigo visual, que nunca habíamos tenido a alguien que diga, yo estuve ahí y lo vi, ¿no? Y paralelamente en la línea de la izquierda están los filósofos que fueron apareciendo. En el siglo III, por ejemplo, estaba Plotino, que era alguien que interpretaba de la escuela neoplatónica. Acuérdense que Platón creó la Academia Platónica unos 400 años antes de Cristo, y que vivió, esa escuela subsistió hasta el 530 más o menos, después de Cristo, o sea, unos 1000 años más o menos, fíjense cuánto, pero había otros que empezaron a tomar las ideas platónicas y a interpretarlas de otras maneras, darles otros sentidos, porque acuérdense que el mundo griego de Platón se había convertido en el mundo heleno de Alejandro Magno, Roma que vino después, por lo tanto, en el siglo III ya estaba Roma conquistándolo todo, y bueno, pensadores como Plotino empezaban a unificarlo todo, a tomarlo de Platón, a mezclarlo con las ideas romanas, las ideas egipcias, las ideas que venían de todas partes del imperio anteriormente de Alejandro Magno y ahora del imperio romano. Entonces Plotino en el siglo III, Porfirio, discípulo de Plotino, en el siglo III también, Jámblico en el siglo III y IV, Proclo en el siglo V. Entonces, todos estos eran grandes pensadores, tenían unas ideas geniales, hablaban de todo esto que yo le digo, de la vida, de la mente, de cómo alcanzar, ellos llamaban el uno a Dios, ¿no? En vez de decir Dios, como los cristianos decían, ellos decían el uno. Y que básicamente eran lo que se llama las tres hipóstasis, las tres personas,
hipóstasis significa persona. Entonces, las tres hipóstasis eran el uno, el nous y el alma. El uno es Dios, el innombrable, el insondable, el inenarrable, el que no puede, el negativo, el que usted no puede acceder a él por ningún medio. Después viene el nous. El nous es esa parte de su mente que hemos hablado varias veces, el logos, esa parte de su mente, el intelecto, que a usted le permite, cuando hace silencio de su razón y lógica, de sus pensamientos, es esa parte de su mente que detecta, capta, se conecta con ese Dios trascendental. Entonces, el nous es la segunda de las personas, la que conecta con el uno. Y el alma es, como diría el Bhagavad Gita, el campo de batalla. El alma es su cuerpo, su mente, sus ideas, lo que usted piensa, lo que no piensa, lo que le parece bien, lo que le parece mal, lo que usted siente. En la alquimia esto se representa como el mercurio, el azufre y la sal, ¿no? Como el azúcar, pimienta y sal de la canción, bueno, igual. Son las tres. Esas tres hipóstasis, esas tres personas, representan en el cristianismo el uno, Dios, el Padre. El nous es Cristo, el que desciende, pero también es el que asciende al Padre, y el que dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, si quieres comprender aquello que llamas el ser, la paz de la mente, el paraíso, la tranquilidad, el nirvana, bueno, tienes que hacerlo con el nous. Tienes que usar la mente para llegar, pero no la mente cotidiana, pues no te sirve. Que la mente cotidiana es el alma, la sal. Es demasiado común, cuando uno piensa, esto me gusta, aquello no, qué rica está esta comida, eso no sirve. Hay que usar un algo que tiene la mente también, pero que es muy, muy sutil y que tiene que ver con silenciar el ruido de la mente. Por eso Platón hablaba de que si uno disminuye los deseos innecesarios, todo entra en calma y puede llegar a ese punto. Entonces, estas tres hipóstasis de las que hablaban Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, fueron tomadas por los cristianos y reinterpretadas porque Dionisio también las decía. Entonces los cristianos decían, escúchame, vamos a pensar claramente, mira, Dionisio Areopagita, que es para nosotros, ¿qué te puedo decir? La piedra filosofal, ¿viste? Porque nos abrió una ventana que no teníamos. Bueno, dice de una manera muy resumida, porque son pocos escritos los que tenemos de él, dice lo mismo que está diciendo Plotino, Porfirio, Jámblico y Proclo. Pero si dice lo mismo, entonces quiere decir que podemos leer tranquilamente a Plotino, a Porfirio, a Jámblico y a Proclo, porque aunque ellos captaron todo esto desde la lógica y la razón, no como Dionisio, que obviamente está de nuestro lado, está desde la revelación divina, entonces quiere decir que podemos leerlos tranquilamente como una forma de, no sé, expandir, de captar más detalles, porque ellos los van desarrollando, que nuestro Dionisio no lo hizo. Bueno, ellos sí, así que bueno, como para apoyar a nuestro Dionisio podemos estudiar también a Plotino, Porfirio, Jámblico y Proclo, ¿no? ¿Qué os parece? Entonces les pareció bien a todos los cristianos, así que se pusieron todos a estudiar a Plotino, y de hecho también estudiaban a los antiguos, porque Plotino obviamente es neoplatónico, lo mismo que Porfirio, Jámblico y Proclo, y venían de la escuela platónica, la academia, de ahí sacaban su saber. Esas tres hipóstasis estaban perfiladas en los escritos de Platón. Entonces estudiaron también a Sócrates, a Pitágoras e inclusive a Hermes Trimegisto, ¿no? Que era Hermes Trimegisto era el autor mítico del Corpus Hermeticum, ¿no? de una filosofía sumamente profunda, que hoy está muy relacionada con lo que es la alquimia, el hermetismo. Entonces estudiaban todo esto y venían contentísimos. Entonces Tomás de Aquino lo citaba, Alberto Magno lo citaba, cada vez escribían más cosas, les parecía todo fantástico, les parecía a todos todo esto maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un momento en la historia donde, como siempre sucede, todo se complica. Y fue un tipo
por empezar, que dio el puntapié inicial del problema. En el siglo XVI, un francés llamado Isaac Casaubon, que bueno, Conchita me corregirá la pronunciación, Casaubon o algo así debe ser, o bueno, no lo sé. Isaac Casaubon, así se escribe, era un investigador francés y se le ocurrió, analizando el Corpus Hermeticum, cuestionar las correspondencias cronológicas. El francés dijo, yo estuve analizando y no me coinciden las fechas, ¿viste? Esto de que Moisés vivió al mismo tiempo que Hermes Trismegisto no va, ni para adelante ni para atrás. Hermes Trismegisto vivió en el 300 después de Cristo, o se escribió el Corpus Hermeticum, ¿viste? Por el tipo de escritura, de letra y todo, no coinciden, es un error lo que están haciendo, muchachos. Es decir, vino el francés este y demostró que estas líneas paralelas de Lactancio estaban equivocadas. No se correspondían en los tiempos tal como aquí se ponía. Y esto no era nada. Apareció otro tipo, un italiano llamado Lorenzo Valla, en el 1400. Era un humanista italiano, era sacerdote, eh, protegido de Alfonso V, y era un gran estudioso el tipo, ¿no? Entonces empezó a analizar estos textos, por esto se ganó el odio de muchos y por eso lo tuvo que proteger Alfonso V. Lorenzo Valla desenmascaró a Dionisio. Mire lo que le digo. Dijo Lorenzo Valla, miren, escúchenme una cosa, yo no quiero arruinarles la fiesta, ¿vieron? Pero estuve leyendo a vuestro Dionisio Areopagita y no, muchachos, no va. Esto no fue escrito en el año 50 después de Cristo. Dionisio no era el compañero de San Pablo. ¿Esto saben cuándo fue escrito? Esto fue escrito en el 530, en el mismo año que lo encontraron ustedes. No es que lo encontraron y era del año 50, no, era del 530. Los estafaron, muchachos. Ustedes estuvieron creyendo que este era Dionisio Areopagita y no lo era. Ay, qué tontitos. Es decir, se lo traduzco. Un tipo de la escuela neoplatónica, que después vamos a ver bien cómo sucedió, viendo que la escuela platónica iba a desaparecer, se dijo, yo voy a hacer una cosa, se me ocurrió, voy a escribir unas cositas, ¿viste? Que tengan todo el contenido neoplatónico en pocas páginas. Y se los voy a dejar a los cristianos para que crean que es de uno de ellos, de un escrito de uno de ellos bien importante, ¿viste? Le voy a llamar Dionisio Areopagita, que a ellos les gusta ese. Y bueno, cuando lo encuentren van a creer que es ese y lo van a tomar como palabra santa, ¿viste? Y van a crear toda su metafísica, pero no se van a dar cuenta que la están creando sobre el neoplatonismo. Qué bueno que soy genial, la verdad, soy genial. Bueno, le funcionó. ¿Usted pensaría que eso no iba a funcionar? Sí, señora, le funcionó. Dionisio Areopagita no era Dionisio Areopagita, era un tipo cualquiera, un neoplatónico, que en vista de que el Imperio Romano iba a hacer desaparecer el neoplatonismo y a todos los filósofos, hizo como una especie de caballo de Troya. Agarró y escribió en pocas páginas un escrito atribuido a Dionisio Areopagita del siglo I, del año 50, pero en realidad no era de esa época, era del mismo 530. Entonces los cristianos lo tomaron como real y empezaron a hacer toda su religión en base al neoplatonismo, O sea que los cristianos intentaron destruir a los filósofos paganos y los filósofos paganos ¿cómo se dice? Se introdujeron en su misma médula. Por lo tanto, todo el cristianismo hoy en día es neoplatónico. Entonces, cuando Lorenzo Valla dijo esto, lo primero que dijeron los cristianos es, no, estás loco, te vamos a asesinar, eres un hereje por estar diciendo estas cosas. Pero Lorenzo Valla lo demostró de una manera demasiado fehaciente como para que los cristianos lo pudieran seguir negando. Entonces, así a priori, ¿qué hicieron los cristianos? Dijeron, ¿en serio? ¡Qué problema que tenemos!
llevamos 1200 años diciendo que este tipo, porque estamos en el 1400 ahora, y desde el 500 más o menos, llevamos ya, bueno, no sé si 1200, pero un montón de años pensando que este tipo es quien era y no era. Eh, y encima aceptamos a todos los filósofos paganos pensando que decían lo mismo que nuestro Dionisio. Pero nuestro Dionisio no era nuestro Dionisio, era el de ellos. Nos vendieron gato por liebre. ¿Qué problema ahora? Bueno, decretamos herejes a todos los filósofos paganos. Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Hermes Trimegisto y tu hermana. Todos son ahora, a partir de ahora, filósofos herejes. El que los lea muere, básicamente. Entonces hicieron eso como una medida desesperada y empezaron a llamar a Dionisio Areopagita el pseudo Dionisio Areopagita, que es como se conoce hoy en día. Yo tengo aquí las obras completas de pseudo Dionisio Areopagita, es decir, de alguien que no es quien dice ser. Entonces Lorenzo Valla, entre otras cosas, dijo que Dionisio era posterior a Proclo, y Proclo vivió en el siglo V. En el siglo V, 1400, en el siglo V, 400 y algo. Entonces quiere decir que Pseudo Dionisio, o quien sea que haya sido el que se tituló de esa manera, vivió por ahí, por el 500, ¿no es cierto? Si vivió por el 500, vivió más o menos por la época donde encontraron los escritos. Los encontraron porque el tipo los escribió en esa época y era discípulo de Proclo. O sea, un tipo que era discípulo de un pagano escribió algo supuestamente enmascarándose en un cristiano de los antiguos tiempos, diciendo lo mismo que decían los filósofos paganos, pero con otras palabras para que no se note. Los cristianos lo tomaron como real y construyeron toda su religión hasta el día de hoy, o sea, está tan en la médula que no lo puede quitar, ya es esto, en base a la misma filosofía pagana que se quería destruir. Entonces, Proclo, podríamos decir, estructuró la metafísica cristiana. Cada vez que usted piensa en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en quién es quién, por qué, y los ángeles, y que si los pecados, cómo se limpian los pecados, y que esto, que lo, todo eso es Proclo. Todo eso es neoplatonismo, todo eso es Platón. Cada vez que usted piensa en esa trilogía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en uno, el misterio y no sé qué, es el uno, el nous y el alma. Es el mercurio, el azufre y la sal. Es las tres hipóstasis neoplatónicas y por lo tanto platónicas también. Entonces, ¿qué pasa? Estos filósofos empiezan a ser vistos como herejes y ya no se estudian más. A Dionisio lo mandan a freír churros y lo llaman pseudo Dionisio, pero la iglesia al principio intenta lo primero, negarlo todo y mandar a todos a la Inquisición. Luego, ¿qué pasa? La iglesia empieza a decir, bueno, igualmente lo que dice Dionisio es importante, porque imagínense, si extirpan realmente a Dionisio de su seno, se muere la iglesia, porque la iglesia estaba construida sobre Dionisio. Entonces, muchos de los religiosos de la época todavía lo quieren conservar. Entonces intentan redefinirlo y decir que bueno, que no era tan así, pero bueno, en el 530 después de Cristo, para que sea claro, siglo VI, es cuando se encuentra en Siria, bajo unas rocas, estos manuscritos, que son los de Dionisio, y se atribuyen al siglo I, siglo I. Entonces la iglesia decreta herejes a todos los filósofos, más o menos por el siglo XV, que fue cuando se hicieron estos descubrimientos, y el Corpus Hermeticum, además Lorenzo Valla, el francés lo había datado en el 200 y el 300, pero bueno, eso es al margen. ¿Qué genera esto? Entre otras cosas, genera la reforma luterana, Lutero. Sucedió que una de las cosas que hizo Lorenzo Valla, que era un tipo sumamente inquieto, que podríamos decir que además de Dionisio Areopagita, Lorenzo Valla era el siguiente que transformó la historia, comparó la versión de la Biblia que había en ese momento, en el Renacimiento italiano, la Vulgata,
una Biblia en latín que estaba escrita a finales del siglo IV, ¿no? A finales del siglo IV se escribió, pasándola al latín, lenguaje del Imperio Romano, lo que se entendía como la Biblia cristiana, incluido el Antiguo Testamento. Lo hizo San Jerónimo, un tipo que aparentemente era muy famoso y muy respetado. Tomó entonces Lorenzo Valla la Vulgata y la comparó, como era un gran erudito, con la Biblia griega de Bizancio. ¿Por qué de Bizancio? Bueno, porque se acuerda que en el Renacimiento italiano se llama así porque el imperio romano de Oriente, el bizantino, cayó a manos de los, creo que turcos otomanos. Entonces, ¿qué hicieron los griegos que vivían ahí? Metieron todo su saber y sus escritos en barcos, sabiendo que se los iban a destruir, y los enviaron a Italia, a Florencia. Entonces, gente como Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino se hicieron una fiesta, que eran apadrinados de los Médicis, y dijeron: aquí tenemos de todo. Vienen el Corpus Hermeticum, vienen textos del antiguo, de la Biblia griega que conservaba el Imperio Bizantino. Entonces, Lorenzo Valla aprovechó y dijo: bueno, voy a comparar la Biblia griega con la Biblia nuestra, la Vulgata. ¿Y qué notó? Dijo: no quiero de nuevo arruinarles la fiesta otro poco, pero lo voy a tener que hacer. Comparé la Vulgata que tenemos nosotros con la Biblia bizantina y lamento informarles que hay grandes diferencias. Pero grandes. Las fuentes que utilizó San Jerónimo, lamento decir, estaban corruptas, con C, corruptas. No funciona la cosa, muchachos. Acá tenemos que hacer un replanteo, pero empezar de cero, tenemos que nacer de nuevo, básicamente. Le informó a Erasmo de Rotterdam, que era un gran estudioso, erudito y muy pesado en el ámbito cristiano, como alguien que cambió mucho las cosas, alemán. Y bueno, Erasmo de Rotterdam se escandalizó básicamente de esto. Estamos usando durante siglos, estamos hablando del siglo XV, hasta el 1400, desde el siglo IV, ¿no? Desde el año 300 al 1400 estuvieron usando una Biblia que estaba equivocada. Ahí, se la dejo ahí. Entonces, eso era toda una calamidad. Entonces, ¿qué pasa? También Lorenzo Valla, que justamente como una bala se fue cebando cada vez más y dijo: yo voy a analizar otra cosa. Dijo Lorenzo: ¿qué tal si analizo el legado de Constantino? La donación constantiniana. Vamos a ver qué me dice. En el 313, Constantino, año 313, legaliza el cristianismo. ¿Se acuerda? Gana esa batalla porque vio un signo en el cielo que decía: con la cruz vencerás. Y bueno, dicen los historiadores que fue un recurso muy práctico que tuvo para poder ganarle al emperador contrincante, unificó el Imperio Romano, legalizó el cristianismo, que hasta ese momento se perseguía. ¿Qué pasa? Legaliza el cristianismo y bueno, en el 330, deja Roma y se establece en Constantinopla, ¿no? Genera una capital que él llama Constantinopla en honor a su nombre. Y se va en el 330 porque lo tenían cansado los bárbaros, que estaban constantemente intentando destruir el imperio. Entonces dijo: los bárbaros ya me tienen cansado, todo el día vienen y molestan, que las flechas, que me tiran hachas, yo me voy a Oriente, que está todo más tranquilo y que tengo defensas naturales que no me pueden invadir, ¿viste? Me voy y le voy a llamar a la ciudad, ¿qué te parece? Constantinopla, en honor a mi nombre, ¿no? Qué creativo que soy, Constantinopla. Bueno, si Alejandro Magno le llamó Alejandría, yo le llamo Constantinopla. Entonces dejó Roma y Roma se quedó sin ningún regente material, porque era él el regente material. Entonces dejó Constantino un documento firmado que decía: por la presente yo decreto que dejo en donación exclusiva al Papa de Roma y a toda la Iglesia Católica
a que rija como mejor le dé la gana todas las tierras que quedan aquí en la zona occidental del imperio, y que puede difundir la fe, el dogma, como se le dé la gana también, que puede enseñar, que puede tener un ejército, que puede cobrar impuestos, que puede disponer de las tierras, en suma, todo lo que quiera. Hasta luego, me voy para Constantinopla. Eso dijo Constantino. Esa es la donación constantiniana, ¿no? Él refunda Bizancio, como decimos en el 330, la llama Constantinopla. Antes había generado el concilio de Nicea, en el 325, antes de irse, 5 años antes, donde establece muy bien qué es el dogma cristiano y qué no. Pero una vez que se fue, él le dejó el ejército, el uso de ejército, tierras, impuestos, regencias espirituales, la capacidad y el poder de extender la fe por el mundo occidental a la Iglesia Católica. Este es el legado de Constantino a la Iglesia de Roma. Entonces, nuestro amigo Lorenzo Valla, como una bala certera, como pocas, protegido de Alfonso V, sabiéndose cuidado, va y dice, ¿qué tal? Soy Lorenzo Valla, ¿me